Cómo ser emprendedor sin tener un emprendimiento. Mes a mes, desde San Alumni, brindamos diversos webinars para mantener así a nuestra comunidad actualizada con las nuevas tendencias del mercado. El día de hoy tenemos a Lourdes Martínez con nosotros, quien nos comentará su propia historia y cómo su emprendimiento fue tomando forma. Hoy, Lu Botanicals es una marca nacional conocida y que promueve el cuidado personal. Unas pautas solamente antes de dejarla con ella, de dejarlos, es que este webinar va a tener una duración de 45 minutos. Por favor, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados y que también pueden ir anotando si tuviesen alguna pregunta, alguna consulta en el chat que va a estar abierto. Y al final estaremos justamente resolviendo cualquier consulta que ustedes puedan tener. Nuevamente, bienvenidos a todos y los dejo con Lourdes Martínez. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder hacer esta charla, este webinar. La he preparado en verdad con muchísimo cariño. Me presento, mi nombre es Lourdes Martínez, soy fundadora de Lu Botanicals y compañía, de Crystal Kind y de Luange Corporation. Somos la primera marca de cosmética natural con registro sanitario y certificación orgánica en el Perú. Y somos un emprendimiento que ha ido creciendo poquito a poquito y que se ha ido haciendo, supongo que conocido por recomendación y porque tenemos una comunidad que tiene esta filosofía de protegerse y de cuidarse entre sí. He preparado esta suerte de resumen para que sea un poco más didáctica y también poder trasladarles un poquito desde mi experiencia como emprendedora, pero también un resumen de todos estos principales aprendizajes que he tenido en el mundo corporativo y en el mundo emprendedor en los últimos años. Creo fielmente que aunque pensemos que emprender no es para nosotros, todas las habilidades que un emprendedor tiene que desarrollar a lo largo de un emprendimiento, a lo largo de una empresa, son habilidades que se pueden aprender si sabemos específicamente qué información buscar. Hoy en día los emprendimientos de alguna manera se glamorizan y los vemos como los nuevos rockstars, ¿no? En las redes sociales y en todos lados. Y creo fielmente que es posible tener esta suerte de lifestyle, si así lo quieren llamar, pero requiere de muchas cosas que no necesariamente se ven en las redes sociales y que forman parte de un proceso de aprendizaje constante que tienen que ser aprendidos poco a poco para poder tomar el control sobre nuestro futuro y definitivamente diseñar una vida desde nuestra propia verdad. Entonces ya está, aún solo que puedo hablarles desde mi propia experiencia, para empezar esta charla tenemos que irnos un poquito hacia atrás para revisar la historia. Yo tengo 34 años y nací en Lima, pero viví la mayor parte de mi vida en San Ramón, Chanchamayo. Mi papá perdió el trabajo en Lima y nos mudamos cuando tenía 6 años, hasta que tuve 15 años, si no me equivoco. Y estudié en San Ramón y vivimos en esta casita. Es una casita de plástico que no tenía luz, agua potable. Parece increíble y parece como si hubieran sido hace millones de años atrás. Y muchas cosas aprendí en esta temporada. Estudié aquí en San Ramón, como les comentaba, la primaria y parte de la secundaria. Y el último año me fui a estudiar a Lima. Me vine a estudiar a Lima porque estamos en Lima. Pero terminando el colegio no pude ir a la universidad como todo el mundo y tuve que trabajar desde muy temprano. Pero tenía este sueño increíble de ir a la universidad, así que a partir de poder conseguir un trabajo estable, estudié Derecho 2 años de noche. Estudié Comercio Exterior, no terminé Derecho porque lo tuve que dejar porque no tenía cómo pagarlo. Luego estudié Comercio Exterior y luego cuando encontré un trabajo que es en el que me quedé los próximos 12 años de mi vida laboral corporativa, pude terminar mi carrera y pude tener un título universitario de marketing de una
de una supongo, materia o de un tipo de carrera que era completamente soñado y anhelado para mí. Esos son 12 años de mundo corporativo en el que aprendí muchísimo acerca de manejar una cartera importante de clientes. Me enseñó no solamente distintas habilidades, sino también muchísimo de mí misma. En estos 12 años de aprendizaje corporativo, yo empecé en la escala más pequeñita de la corporación, siendo asistenta de reembolsos, porque esta es una corporación que se encarga de manejar los riesgos de seguros de las principales empresas del país. Es una una corporación internacional que está en 167 países. Y de estos 14 años yo tenía un sueño de llegar a ser la responsable de un área muy importante de seguros, especialmente internacionales y de lujo. 12 años después me senté en mi oficina liderando un equipo de más de 14 personas, con varios millones de dólares de presupuesto y siendo la persona más joven del área que tenía esta responsabilidad tan importante. Y definitivamente todo este proceso, esta suerte de aprendizaje corporativo, asentó muchísimo la estructura de todo lo que iba a necesitar en el futuro para poder convertirme en una emprendedora. Y crear de todas maneras una suerte de propósito muy, muy junto a mi corazón, que me mueve a nivel celular. Para poner una suerte de contexto en mi trabajo de los sueños, porque era mi trabajo de los sueños, básicamente lo que yo hacía era ayudar a todas las personas que eran parte de una corporación importante a que si alguna de ellas tuviera alguna necesidad de tratamiento por alguna enfermedad complicada, oncológica, llamémosle así, coordinábamos absolutamente todo alrededor para que pudieran llevar tratamiento en los mejores centros del mundo. Ese era nuestro trabajo. También teníamos otras líneas de negocio en donde asegurábamos riesgos de lujo, yates, casas, joyería, cosas muy, muy, muy delicadas, pero la parte más importante era este acompañamiento. Y les cuento esto porque es importante el contexto de entender que yo conocí a todas estas personas toda mi vida, porque ingresé a trabajar a esta empresa muy pequeña y haciendo cosas muy operativas del día a día, entonces las conocía de muchísimos años. Para ir un poquito más hacia adelante, llego al trabajo de mis sueños. Me siento en el escritorio con mi presupuesto y con toda la responsabilidad y me pregunto, ¿esto es todo? ¿Esto es lo que genuinamente me gusta? ¿Podría cambiar de rubro? ¿Podría hacer algo diferente? ¿Tengo que quedarme en este rubro para toda la vida? Y como había estudiado yo siempre de noche para poder conseguir mi título y para poder ir a la universidad y para poder estudiar comercio exterior, tenía muchas horas, mucho tiempo después de las 6 de la tarde al que estaba acostumbrada a dedicarle al estudio. Y empecé a buscar cosas que podría hacer en este tiempo para de alguna manera aprender. Y en ese momento yo creo que empieza la primera parte del descubrimiento de la luz emprendedora que no sabía que existía. Porque empiezo a encontrar distintas cosas que me gustaban, como cocina, estudié para ser sommelier, estudié guitarra, estudié fotografía, estudié un montón de cosas que me divertían y que me gustaban y que no sabían genuinamente que eran parte de las aptitudes o habilidades que yo creía que podía hacer. En este medio en esta situación en la que me encuentro de descubrimiento, de ver esto me gusta, no me gusta, ¿qué hago ahora? ¿Hay algo más? Lamentablemente y para mi fortuna, pero fue una suerte de situación súper complicada, en la empresa en donde trabajaba tuve que acompañar situaciones o enfermedades de personas que conocía hace tanto tiempo que eran muy cercanas a mí. Tuve que acompañar a bebés recién nacidos que fallecieron, tuve que acompañar a fallecimientos de niños muy pequeñitos, y enfermedades muy complicadas, de personas que conocía de toda la vida y que decía,
no es posible que esta persona esté pasando por esto porque hace ejercicio, tiene una vida saludable, tiene esto, tiene el otro, tiene todas las cosas que uno necesita para tener una línea de vida sin este tipo de circunstancias. Y creo que me vuelvo en ese momento un poco preocupada por mi estilo de vida, por qué cosa estaba haciendo, y empiezo a preguntarme, ¿hay algo que pueda hacer yo para que esto no me suceda a mí, no le suceda a mi familia, no le suceda a las personas que quiero? Me vuelvo vegana, empiezo a leer un montón de libros y empiezo a rayarme con un montón de cosas, y llega un libro que me cambia la vida. Y básicamente en este libro empiezo a descubrir la cosmética natural desde una perspectiva muy personal. Y quisiera compartir con ustedes algunos facts que me enseñaron y que de alguna manera revolucionaron mi historia. Una mujer a lo largo de un año, una mujer promedio, se pone de 2 a 3 kilos de toxinas a la piel en la forma de cremas, en la forma de shampoo, recondicionador y un montón de productos en un año. Una mujer promedio utiliza de 8 a 12 productos para la piel todos los días. Y si están pensando, Lu, yo no me maquillo, yo no me hago todas estas cosas, no es necesario. Hagamos un recuento muy rápido para tener una idea muy clara de lo que estamos hablando. Nos levantamos y nos vamos al baño y nos lavamos los dientes, nos metemos a la ducha y utilizamos shampoo, recondicionador, jabón. Salimos de la ducha y nos ponemos desodorante, perfume, una crema de cuerpo, y eso ni siquiera empieza el cuidado que muchos hacemos de manera general. Nos pintamos el rostro, nos lavamos la cara, nos ponemos muchísimas cremas, toner, concealer, chapitas, cejas, lápiz de labio, rubor, los tratamientos del cabello una vez al mes, los tratamientos para las uñas, para los pies y todas las cosas que las mujeres hacemos. Los chicos también utilizan un montón de productos y a veces no los contabilizan, pero en menos escala. Estos 8 a 12 productos, que si empezamos a contabilizar probablemente la mayoría utiliza más de 20 de manera diaria sin saber, tienen alrededor de 298 ingredientes que son potencialmente tóxicos para nosotros. 198 increíbles ingredientes que son conocidos carcinógenos y disruptores hormonales, que si tienes una predisposición a contraer alguna enfermedad, lo único que hacen estos pequeños enemigos es ingresar a tu torrente sanguíneo en 26 segundos, llegar a la sangre y acumularse en el cuerpo. Esta información me cambió tanto la vida, y hace 7 años en Lima no había absolutamente ningún lugar en donde comprar ningún producto orgánico, desodorante natural, no existía esa conciencia. Y empiezo a prepararme mis propios desodorantes. Empiezo a preparar mi propia crema. Y aquí viene algo muy importante que quisiera compartir con ustedes. He de alguna manera separado 10 modelos mentales que creo que todo emprendedor cruza en algún momento de su vida y que les va a servir muchísimo para no aprenderlo en el camino con errores y aciertos, sino tener conciencia de que todas estas cosas las tenemos que ir acumulando en nuestra vida como conocimiento. El autoconocimiento o el self-awareness habla de estar en contacto con nosotras mismas y de saber para qué somos buenas, qué cosa es lo que nos gusta, cómo nos gusta. Tenemos una aptitud que no hemos desarrollado, pues a por ello. Y en este momento de mi vida en donde me siento en el escritorio y veo y digo, esto es todo, empieza un autodescubrimiento, un autoconocimiento de Lu Martínez, de saber si genuinamente esto por lo que había luchado toda la vida era algo que me llenaba tanto que lo podría hacer hasta el día que muriera, o de manera similar. Creo fielmente que todo emprendedor tiene que tener curiosidad, y es algo que perdemos a lo largo de nuestra vida. Vamos creciendo y nos vamos olvidando de preguntarnos de dónde vienen las cosas, por qué funcionan así, y aceptamos todas estas ideas que están en el común denominador y no las cuestionamos. Empecé a cuestionar cómo está hecho el desodorante, cómo está hecho el shampoo, cómo está hecho el jabón, por qué tendría que utilizar esto y no otra forma, por qué no existían formas en el Perú de poder encontrar esta suerte de productos para nosotros, y por qué esta información no estaba
abierta a todo el mundo. En esta suerte de descubrimiento empecé a preparar mi desodorante y lo llevaba a la oficina para conversarle a las amigas y decirles, por favor, utiliza este desodorante que he preparado, que el tuyo te va a hacer daño. Obviamente la primera vez les quemé las axilas a la mitad de mi oficina, que no sé cómo me aceptaron utilizar después otro desodorante. Pero en esa suerte de aventura, de diversión y de descubrimiento y de curiosidad, aprendí muchísimo acerca de la cosmética natural. Empecé a consumir podcasts, libros, empecé a revisar recetas antiguas de cómo hace 30 o 40 años se preparaban productos cosméticos de manera casera y revisar de alguna manera cómo los podía yo reproducir. En esta parte de mi vida era básicamente un hobby de manera muy artesanal, pero había muchísima curiosidad por descubrir hacia atrás qué cosa era lo que había en los cosméticos, y creo que eso es replicable a cualquier situación y a cualquier momento de nuestra vida. Cuando tengo esta suerte de productos preparados que funcionan, desodorante, de alguna manera limpiadores faciales que me había preparado de manera artesanal, mis amigas me pedían estos productos y me decían, Lu, pero necesitamos que nos expliques cómo usarlo, necesitamos que hagas esto, necesitamos que le pongas una etiqueta, que le pongas un nombre, porque no podemos utilizarlo de esta manera y me lo están pidiendo varias amigas. En ese momento pensé, pero ¿para qué voy a hacer esto? Es algo que me gusta mucho, pero yo no sé vender, no sé marketear, yo no soy esta persona, yo no soy una emprendedora, yo soy una ejecutiva que está en la línea de la escala corporativa y esto es lo que yo soy. Y no podía verme en esa otra parte. Y estas creencias limitantes no solamente se aplican a lo que uno piensa de uno mismo, sino también a lo que sucede a tu alrededor. Pensé y le pregunté a varias personas, ¿podría ser una empresa de cosmética natural como existen en distintas partes? Y el 99.9% de las personas me dijeron, es imposible, Lu, porque las regulaciones no lo permiten. En el Perú la regulación a través de Digemit es súper complicada, muy costosísima, ¿y para qué? ¿Vas a preparar productos naturales? Nadie los va a usar. No van a funcionar porque acá no los conocen. Entonces las creencias limitantes también es algo que tenemos que aprender a luchar, no solamente con la parte del mundo exterior, sino con nuestra parte interior. Cuando de alguna manera tenemos una idea de lo que queremos hacer, The Circle of Competence es básicamente la capacidad que tenemos para absorber información de lo que creemos que sabemos, pero hay un espectro muchísimo más amplio de lo que tenemos que saber para masterizar una nueva aptitud. Encontramos en internet que podemos aprender cualquier cosa dentro de 6 meses si le ponemos las ganas, pero solamente aprendiéndola, yo solamente leyendo libros no me iba a convertir en una formuladora experta para hacer productos cosméticos. Tuve que llevar talleres, tuve que llevar cursos más especializados para que mi círculo de competencia y ese conocimiento que yo tenga se haga muchísimo más rico desde la expertise de poder saber de la manera técnica cómo teníamos que formular. Y en ese momento no tenía yo contactos formuladores o químicos farmacéuticos que pudieran ayudarme, pero empezamos a buscar especialistas para que sobre los hombros de los gigantes pudiéramos ver hacia el futuro una posibilidad de formulación mucho más compleja que la que teníamos en ese momento. Y esta es una parte muy importante porque a veces necesitamos autoconocimiento, curiosidad, mucho self-awareness para saber que necesitamos tener mayor información de la que creemos que sabemos. Cuando formulamos, y esto me da muchísimo gusto poderlo poner aquí porque es algo que se repite muchísimo en los emprendimientos. A veces cuando vemos las redes sociales de los emprendedores, vemos toda la parte glamorosa y de la idea del negocio y vemos los millones y vemos todos los números hermosos. Y estamos buscando o estamos viendo siempre la fórmula de conseguir dinero, de conseguir ciertas cosas que no tienen nada que ver con solucionar un problema que te afecta a ti.
Creo fielmente que si estás pensando en emprender o si alguno de ustedes quiere coquetear con el emprendimiento, tienes que hacer una suerte de scratch your own itch. ¿Qué significa esto? Ráscate esta zona que te pica a ti, ese problema que quieres resolver. Porque así como tú, existe un grupo muy importante de personas que tienen el mismo problema que tú en distintos aspectos de la vida. Y para eso se necesita mucha curiosidad, se necesita mucho autoconocimiento, se necesita muchísimo aprendizaje para poder estar atenta a todas estas posibilidades que definitivamente van a cruzarse en nuestro camino en algún momento. Existen muchísimas ideas y las ideas sin ejecución se quedan en el aire, así que busquemos la manera de encontrar si este es el lugar en donde desean desarrollarse un emprendimiento. También esta suerte de situación la pueden encontrar en el mundo corporativo, no son excluyentes estos aprendizajes, porque también puedes encontrar maneras de hacer tu trabajo corporativo muchísimo mejor, encontrar distintas maneras de resolver problemas. Un principio importantísimo que me gustaría compartir con ustedes es el principio de Reverse Engineer o First Principles. ¿Qué significa esto? Eso es un modelo de resolución de problemas utilizado por muchísimas empresarios de éxito y uno muy famoso que se llama Elon Musk. Y quiero contarles esta historia porque me parece increíble y es el modelo que nosotros usamos para resolver los más complicados problemas. Elon Musk quería hacer un cohete para irse a la luna. Y llevó su cotización, pidió cotizaciones por todos lados y le dijeron, pues esto te cuesta 95 millones de dólares y bueno, ¿quieres hacer 10? Pues te va a costar lo que te cueste. Él dijo, pues bueno, ¿cómo lo puedo hacer para que me cueste menos? Y empezó a descomponer todas las partes de cada, supongo que área del cohete, y empezó a contactar a cada uno de los proveedores, a negociar costos, y se contactó con uno, con otro, y al final abrió su propia empresa para diseño y creación, y contactó a todos estos proveedores, contactó a un especialista, y se hizo su propio cohete. ¿Esto qué nos dice? Y en resumen, lo que consiguió fue reducir 10 veces el valor de lo que él quería crear. Esta historia se las cuento porque me parece increíble, porque es un modelo que no necesariamente lo van a utilizar el día de hoy o mañana en su vida, pero en algún momento la descomposición de un problema en pequeñas partes accionables te puede llevar a la resolución de un problema muy gigante. En nuestro caso, el problema más complicado que teníamos es cómo hacer que un pequeño emprendimiento tenga registro sanitario, certificación orgánica, traiga el agua de rosas desde Bulgaria, el Blutancy de Marruecos, para poder preparar estas alucinantes pociones que queremos preparar. No teníamos una espalda corporativa súper grande, no teníamos un funding, no nos conocía nadie. Teníamos lo que teníamos en ese momento. Entonces empezamos a descomponer todas las partes. Ok, el aceite de rosas, venga, vamos a fregar al proveedor de Bulgaria para que cree una relación con nosotros y nos envíe un batch pequeño. Vamos a negociar con el Blutancy de Marruecos, vamos a negociar con el geranio egipcio, vamos a hablar con ese laboratorio y empezamos a crear a lo largo del tiempo pequeñas sinergias que nos ayudaron al final a poder empezar con pequeños batch en una producción en laboratorio, pequeños batch de formulación en otros países y traer el expertise de Canadá para nuestros productos en el Perú, el expertise de Estados Unidos para los productos que tenían que ver con las materias primas que ellos desarrollaban. Hicimos una descomposición de cada uno de los pequeños factores para poder conseguir lo que necesitábamos. Y esa es una manera distinta de hacer un approach a un problema que no necesariamente tiene que ser en un emprendimiento, sino también lo pueden aplicar en el día a día para todas estas cosas que pensamos que son catástrofes, pero si las hacemos en pequeños problemas pequeñitos los podemos resolver. Y eso es un principio que de pronto lo deben revisar en la U y que definitivamente, si lo tenemos presente en cada una de las circunstancias que tenemos que enfrentar, va a ser muchísimo más sencillo de resolverlas. The Pareto Principle es una cosa que tuve que aprender a la fuerza, porque en los primeros años de mi vida era muy, muy desordenada. Y no del desorden de no sé lo que estoy haciendo, sino de que yo avanzo 20 proyectos a la vez y luego voy cerrando en un año todos los proyectos en bloque.
Y básicamente lo que te dice el Pareto es que el 20% de tus esfuerzos te dan el 80% de todos los resultados. Y esto tiene que ver muchísimo con self-awareness, muchísimo con curiosidad, con autoconocimiento, porque en esta parte importante de nuestra vida, por lo menos en la mía, en la parte del emprendimiento, yo estaba metida hasta en la sopa, en todo. Veía desde el diseño, veía la parte de la negociación con proveedores, estaba en las redes sociales, estaba en todo sitio. Y francamente, si haces un assessment de todas las cosas para las que eres buena, de tus horarios, de todo el tiempo que alocas a cada una de las actividades que tienes que hacer, te das cuenta de que muchas veces estás en la computadora no haciendo, no resolviendo, pero en tu teléfono, revisando las noticias, y ese 20% de esfuerzos ya los hiciste en la mañana. Una de las cosas que tuve que aprender muchísimo es a hacer una suerte de control de tiempo y ubicar ese 20%, que tiene que ver con qué me sale bien, rápido, eficiente, seguro y concreto. Y a lo largo de la vida del emprendedor, entender que ese 80% o ese 20%, perdón, en el que yo me puedo desenvolver de manera ideal, necesita ser complementada con otras personas. Por ejemplo, en las partes de contrataciones de personas, en la parte de contratación de pronto de sistemas operativos, yo podría ver finanzas, podría haber administración, podría haber un montón de cosas, pero no necesariamente esa era mi expertise. Entonces, este principio nos ayuda a entender que debemos de ser eficientes en el tiempo en el que le damos a todas las cosas que hacemos y también en la visión de lo que queremos hacer a futuro y complementar con otros esfuerzos y con otro expertise. El efecto volante o the flywheel effect es algo que me gusta muchísimo porque llega un momento en tu emprendimiento, un momento en tu vida laboral en que varias cosas empiezan a caer por su propio peso. Has empezado a estudiar, has tenido experiencia, tienes experiencia que te permite resolver problemas. En el caso del emprendimiento, empezamos a tener tracción en las redes sociales, nuestros productos empezaron a consolidarse, teníamos registro sanitario, sacamos nuestra certificación USDA, siendo la primera marca de cosmética natural que tiene una certificación orgánica de este tipo tan importante, y vimos cómo en el momento íbamos generando tracción, y básicamente el efecto volante es una rueda que entra en movimiento muy lento al inicio, pero poco a poco todas estas cosas caen en su sitio y empiezan a hacer que la rueda vaya muchísimo más rápido. Este flywheel effect lo podemos ver en nuestra vida, si es que hacemos cambios muy pequeñitos todos los días en la forma en la que nos tratamos, cuánto duermes, cuánta agua tomas, cuánto descansas, cómo nutres tu mente, tu cuerpo y cómo te tratas a ti mismo, que son pequeñas cosas que hacemos en el día a día y le va ayudando y va generando tracción en nuestra vida, poquito a poquito. Lo mismo sucede con un emprendimiento. Y aquí hay algo que sucede muchísimo y que nos ha pasado, que obviamente en una suerte de movimiento muy rápido de la rueda, en donde estamos generando momentum, tenemos una suerte de pico en ventas, la gente nos empieza a conocer, nos acabamos el inventario y no teníamos planeado tener producción hasta 3 o 4 meses después. Entonces el efecto volante nos ayuda siempre a de alguna manera tener una suerte de preparación previa para poder enfrentar todo lo que no pensamos que podíamos. Otro modelo que me parece increíble es el margen de seguridad. The margin of safety es un principio increíble que te ayuda a analizar cada una de las cosas que están a tu alrededor. El margen de seguridad básicamente lo podemos explicar. Hay un puente muy grande que solo permite 30 toneladas de peso. Tu camión tiene 28. Tu margen de seguridad son esos 2 toneladas. Y decidirás tú si pasas el puente o no pasas ese puente. Este modelo de pensamiento es súper importante porque nos ayuda a hacer un assessment del riesgo. Y aquí algo que aprendí es que cuando pensamos de emprendimiento y empezaba a emprender en mi segundo año de emprendimiento, porque tenía el emprendimiento y tenía mi parte corporativa, todo el mundo me decía, pero luego renuncia, ¿qué está pasando por tu cabeza? Dedícate al 100%. Mi margen de seguridad no estaba completo. Tenía yo ciertas necesidades de terminar de estudiar, de
tener mis registros sanitarios, mi certificación orgánica, tener a Lu Botanicals manejándose de manera correcta en esta suerte de flywheel effect y que esté muy asentado la parte de entrenar a una persona en la empresa en la que yo estaba para que pueda asumir mis responsabilidades. Era mi margen de seguridad porque tenía responsabilidades de pagar la casa de mis papás, mi propia manutención, y si desde buenas a primeras decidimos que el emprendimiento es quien nos va a dar todo lo que necesitamos, pues en mi expertise y en mi experiencia, porque solamente les podría hablar desde mi experiencia, necesitamos un margen de seguridad para no tirarnos a la piscina, porque veo muchísimos emprendimientos que crecen y que a lo largo de 4 o 5 años desaparecen porque no existe este margen de seguridad que es súper importante. Y por último, el costo de la oportunidad. Los primeros 3 años de mi vida como emprendedora no vi la luz del sol. Trabajaba de lunes a domingo, después de las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, todas las noches en mi emprendimiento, no dormía, soñaba todas las mañanas en todos los menjunjes que íbamos a preparar, en qué ferias los íbamos a poner, cómo lo íbamos a hacer, y cómo íbamos a armar todo este sueño que teníamos de tener registro sanitario, de sacar certificación orgánica, de vender en todo el Perú. Obviamente lo que sucedió después de 4 años no fue exactamente como me lo imaginé o no fue la ruta que diseñé, pero sucedió. Pero el costo de oportunidad es que esos 3 años me perdí matrimonios, cumpleaños, amigos, fiestas. Y el costo de oportunidad puede ser pasarla increíble con tu grupo de amigos en una fiesta o pasar un matrimonio con alguien que no se va a volver a casar, o un nacimiento que no va a volver a suceder, y si te pierdes esta parte de la vida. Algo que yo creo que es súper importante tener en cuenta es que tenemos que revisar cómo enfocamos nuestra vida. Tenemos que disfrutar cada uno de los momentos y tener balance. Es una palabra muy fuerte, pero creo una suerte de integración. Entender desde tu cuerpo cuándo le estás sacando la mugre, porque después de 3 años termino con ataques de ansiedad, con depresión, muy solitaria, y esa es una parte poco sexy del emprendimiento que nadie habla. Y creo que es muy importante tener en cuenta porque todo tiene un costo. El costo de tiempo que le vas a meter al emprendimiento, a tu trabajo, a los estudios, a lo que vayas a hacer en esta vida, le está quitando a otra cosa. Tienes que establecer prioridades de lo que significa para ti, de lo que quieres conseguir. Por último, creo fielmente, y esto es de un libro que acabo de escuchar en Audible que se llama 12 and a Half, que son una suerte de combinación de ingredientes para tener el emprendimiento, no perfecto, pero convertirte en esa persona 2.0 que te tienes que convertir para poder ser emprendedor. Y para poder ser un excelente ejecutivo, un excelente líder, un excelente jefe, una excelente madre, amiga, amigo, mujer, hermano. Gratitud. Estar 100% agradecido de que nuestra responsabilidad, o de que nuestra realidad, mejor dicho, es el sueño de muchas personas. El 40% del mundo no tiene agua potable, no tiene baño, no tiene comida. Existen muchas personas que caminan 3 horas para poder tener 2 litros de agua, para poder sobrevivir. Esta realidad que nosotros tenemos es un privilegio muy grande que tiene que ser agradecido todas las mañanas. Tenemos que empezar cualquier cosa desde el autoconocimiento, porque a veces escuchamos nuestra mamá, nuestro papá, nuestros amigos, nuestro jefe que nos dice que tenemos que hacer cierta cosa, pero no nos escuchamos a nosotros mismos. Tenemos que ser curiosos de buscar absolutamente el porqué de todo, cuestionar el status quo y no quedarte con lo que te dicen. Ser responsable, porque tienes que ser responsable de tu futuro, responsable de lo que haces, responsable de tus notas, responsable de tu circunstancia y de tu sentir. La responsabilidad es algo tan importante que a lo largo de la vida no la concientizamos de manera correcta, porque muchos vivimos en la parte de victimización, que si me hicieron esto, que si me dijeron esto, y por esto no hice esto, otro o aquello. Nosotros tenemos control de la narrativa. Es muy importante ser optimistas y tener esta suerte de decisión
de ver las cosas desde una manera positiva todos los días. Es un trabajo, es un músculo que tiene que ser entrenado. No es como que mañana me voy a levantar y voy a decidir ser feliz todos los días, porque así no funciona la vida. Tenemos que tener empatía con la historia que nos rodea, con las personas que están a nuestro alrededor, porque cada uno tiene su cruz, su historia, su momento. Cada uno está viviendo una vida que no conoces al 100%, más allá de las redes sociales o de lo que te puedan presentar. Tienes que ser amable y bondadoso con todo lo que te rodea. Tienes que tener franqueza cuando tengas que ejecutar sobre algo y ser honesto y decir, esto no está bien, estos son mis límites, hasta aquí voy, no doy más. Tenacidad para cuando alguien te diga que no y vayas y te golpees con la puerta hasta que una de ellas se abra. Tener convicción en tus creencias, que solamente van a venir desde el autoconocimiento, desde la curiosidad. Tener humildad para cuando caes y aprendas de todos tus errores, porque esa es una fórmula de la vida. Vas a aprender chancándote con las puertas más fuertes, pero si tienes la humildad de entender desde el autoconocimiento, desde la responsabilidad de tus acciones y el optimismo de saber que eso es algo que está sucediéndote para ti y no contra ti, vas a poder conseguir lo que necesitas. Y por último, ambición es una palabra que muchas veces la tomamos de manera negativa, pero es importante tener ambición, es importante soñar algo que te dé vergüenza decirle a tu papá, que te dé vergüenza decirle a tu jefe, esto es lo que sueño, porque si tus sueños no son suficientemente grandes como para que alguien te diga, pues oye, esto en verdad no creo que sea tan realizable. Esta niña que vieron al inicio de la presentación no podría estar el día de hoy dictando una charla en ESAN, contándoles su historia y hablándoles lo bonito que ha sido aprender y lo orgullosa que estoy de poder estar con ustedes el día de hoy aquí. Creo fielmente que todas estas cosas que hemos hablado hoy día podemos aprenderlas desde disfrutar del camino, disfrutar de tu aprendizaje, porque eso es lo más importante que el destino. Con la pandemia aprendemos que la vida no la tenemos comprada y que hoy día estamos aquí y mañana no sabemos, francamente. Vive el día que te toca desde el profundo conocimiento de que todo lo que sucede a tu alrededor sucede para ti, para que aprendas, para que seas una mejor versión, una versión 2.0. Que las redes sociales y todas las cosas que vemos a nuestro alrededor son un 20%, un 10% de la vida de las personas, que a veces las utilizamos para compararnos con una foto bonita, que está photoshopeada, que está editada, que no es el 100% de esa persona. A raíz de la pandemia, nos unimos a Juguete Pendiente para donar ollas comunes a los hijos de Profam en Santa Rosa, y a la fecha hemos ayudado a más de 13,000 personas con cada una de las compras de Lu Botanicals. Todo lo que hagas tiene que tener un efecto positivo, tiene que tener un impacto más grande que lo que crees, porque el propósito no se encuentra en los millones en el banco. El propósito siempre está al otro lado del servicio, cuando lo que haces, cuando tu emprendimiento, tu trabajo tiene algo muchísimo más grande que tú detrás. Muchísimas gracias por el honor de estar aquí con ustedes. Espero que les haya gustado esta charla. Esta es una foto de nuestro equipo hace algunas semanas en Santa Rosa. Muy orgullosas de poder llevar todos los meses ayuda a todas estas familias afectadas por la pandemia. Estoy abierta para todas las preguntas que tengan. Lourdes, ha sido en verdad tu presentación, si todos me lo permiten, por favor, todos están invitados a poder aquí dejarnos en el chat o si desean abrir sus micrófonos, aprovechar y poder conversar o hacer las preguntas que ustedes gusten. Pero en verdad escucharte ha sido inspirador, creo que a muchos de nosotros no solo nos ha abierto la mente, sino también el corazón, con que efectivamente las cosas deben contar y cada uno pues pone el ingrediente necesario para que esas cosas sucedan en el día. Realmente yo te agradezco muchísimo porque noto cómo es que nos has contado, nos has narrado tu historia y en realidad cuántas personas como tú durante la pandemia empezaron con sus iniciativas, con sus emprendimientos y lo que mejor queremos dentro de SAN es que esa comunidad se mantenga,
que pueda ser algo sostenible, que pueda ser no solamente una mirada de un sueño, sino que pueda ser mucho más, porque sabemos que quien llega a tener el éxito que hoy tú tienes, lo contagia, lo transmite y puede llegar a muchas más personas. Por favor, señores, a ver, permítame si tienen aquí, a ver, vamos a ver qué es lo que nos han puesto acá. Nelly Goicochea nos dice, gracias a ti, Lourdes. Elisa Basurco nos dice, muchas gracias por compartir tu experiencia. Nancy Guzmán nos dice, muy linda experiencia. Sí, efectivamente. Yo tengo una pregunta, Lourdes. ¿Cómo es que, ahí está, Gerson, a ver. Hola Gerson, cuéntanos, dinos por favor, ¿cuál sería tu pregunta? Sí, bueno, primero sumarme, Evelyn, a lo que comentas. Realmente, Lourdes, tu presentación ha sido muy buena. Se nota que te apasiona lo que haces, en la forma en cómo lo comunicas, y yo creo que eso es como que un primer ingrediente de éxito, ¿no? O sea, hacer algo que realmente te apasiona, porque créeme que desde que empezaste tu presentación hasta el final, se nota en todo momento que lo disfrutas y que te apasiona. Hay varios puntos que has comentado y que yo siento que son muy importantes. Hablaste del autoconocimiento y que realmente esto es muy importante porque el ser emprendedor realmente no es para todos o no todos estamos en el momento de hacerlo, ¿no? Porque puede verse como una moda de que ya emprendamos todos, pero es muy importante tener esta conversación con nosotros mismos, como tú lo mencionaste, y ver si es nuestro momento, justo también para evitar el tema del riesgo que habías mencionado, ¿no? Los indicadores dicen que cerca del 90% de emprendimientos en los primeros 3 o 4 años fracasan. Entonces, de repente hay mucho optimismo que nos permite, o digamos, un optimismo no tan realista que no nos permite ver cosas como los riesgos que has mencionado. Mi pregunta, Lourdes, es, quisiera que nos compartas la otra parte. Y la otra parte de repente de los obstáculos que has tenido durante el camino, de los problemas que de repente se han presentado, de algunos fracasos tal vez que tú consideres que en el camino se han presentado, porque también es bueno que la gente conozca ese otro lado, ¿no? Yo creo que a lo largo de mi vida como emprendedora he tenido una cantidad increíble de fracasos. De hecho, la parte de cada una de las decisiones tomadas desde el desconocimiento de muchas aptitudes que hemos hablado ahora, es parte del proceso del emprendedor. Por eso el autoconocimiento es súper importante para saber en qué momento te encuentras, cuánto conocimiento tienes, cómo lo puedes emplear y cuál es tu margen de seguridad para poder actuar. Lo digo porque en cada una de estas suertes de modelos de pensamiento he tenido un aprendizaje muy importante. Y si tenemos tiempo, podemos ir por cada uno de ellos. En el autoconocimiento, cuando empecé a pensar en la posibilidad de emprender, no tenía mucha confianza en que podría yo convertirme en una emprendedora porque no tenía obviamente el conocimiento. Empecé a tener curiosidad, pero no necesariamente esa curiosidad estaba alineada a un conocimiento técnico que me llevó obviamente a preparar productos para mis amigas que no les hacían bien, que era muy idealista. Y para tener toda esta información tuve que llevar cursos, talleres, investigar, pasarme un año haciendo formulaciones y obviamente haciendo que mi círculo de competencia o de información sea muchísimo más rico, buscar proveedores. Creo que lo más importante para mí fue aprender a organizar mi tiempo para poder separarlo en distintos fragmentos durante el día y no descuidar mi trabajo corporativo y dedicarme al emprendimiento. En este sentido, creo que lo primero que aprendes es a tratar de organizarte lo mejor que puedas y con estas desorganizaciones que forman parte del proceso de aprendizaje cometes muchos errores, como que contratar a gente que no está calificada, como que contratar amigos que de pronto no necesariamente tienen la misma responsabilidad que que podría darle un especialista en el tema.
de alguna manera tomar decisiones emocionales en la contratación o necesariamente la negociación de ciertos productos, de ciertos proveedores. Otro, yo creo que problema súper grande para nosotros fue el tema de registro sanitario y pasar mucho tiempo, porque no teníamos un plan muy establecido de organización de cómo lo íbamos a hacer. Y no analizamos mucho el impacto que esto podía tener, entonces pasamos unos 3 o 4 meses sin inventario de muchos productos que resultó en una suerte de golpe muy fuerte para nuestro emprendimiento, porque obviamente teníamos una planilla muy importante que asumir. A raíz de la pandemia tuvimos que adaptarnos muy rápido a la situación, y el no tener una persona que estuviera al 100% mirando el negocio en cada uno de los aspectos que se necesitan, tuvimos muchos errores, muchísimos retrasos de cara a la producción, porque se cerraron todos los shippings internacionales, y francamente no teníamos una organización de inventario ideal para poder abastecer a cada uno de los meses que necesitábamos, ¿no? Otra cosa que creo que es súper importante para mí en este taller, pero también como aprendizaje, es que he tomado decisiones muy rápidas sin haberlas analizado previamente en este margen de seguridad. Por eso hago hincapié en el margen de seguridad, porque requiere mucho del análisis. Yo he aprendido a golpes un poquito de cada una de las partes que hemos hablado ahora, y esto se puede traducir en la contratación de un proveedor que no está calificado. Nosotros tuvimos un proveedor logístico, el que nos ofrecía un sistema alucinante hace un año atrás, y que trabajó con nosotros 9 meses y nos básicamente perdió casi 500 unidades de producto. Hasta el día de hoy no nos paga. Y si hubiéramos hecho un poco de research y hubiéramos revisado más allá de la presentación, más allá de 2 recomendaciones, nos podíamos haber dado cuenta de que ese sistema no era necesariamente el ideal y que los controles no eran correctos. Pero nuevamente, al llevar esta suerte de emprendimiento y trabajo, hay ciertas cosas que dejas de mirar, y es muy importante tenerlas mapeadas, ¿no? Y obviamente el costo de oportunidad, ¿no? Estos 3 años en donde básicamente estuve de lunes a domingo trabajando, impactó tanto en mí que tenía ataques de ansiedad, tenía ataques de pánico muy fuertes, depresión muy fuerte, no sabía cómo manejar. En el trabajo en el que me encontraba en ese momento tuve que despedir a algunas personas que conocí hace muchos años, y creo que eso me chocó muchísimo a nivel celular, porque tienes que aprender también a hacer eso. Y nuevamente creo que lo peor que nos pasó fue que a finales del 2020 nos robaron me robaron el teléfono, y a través de mis cuentas bancarias maximizaron nuestras tarjetas corporativas, vaciaron todas nuestras cuentas. Y felizmente pudimos recuperar la mayor parte del dinero. En ese momento aplicamos the first principles. Estamos metidos en el hueco más grande del planeta, pero ¿cómo vamos a salir? Empezamos a descomponer todos estos problemas en pequeños problemas, proveedores, situaciones, pagos, planillas. ¿Cómo vamos a resolver este meollo de asunto en el que nos hemos metido? Y gracias a Dios, a lo largo del año hemos podido voltear la tortilla de lo que nos ha sucedido y salir airosas y salir más fuertes que nunca. Pero son situaciones en las que o las enfrentas literal con los brazos abiertos de que venga, vamos con todo, o tienen la potencial capacidad de derrumbarte. Pero creo que mucho de esta suerte de análisis tiene que ver con el profundo conocimiento de que absolutamente todo lo que te sucede está trabajando para ti, de alguna manera que no la entiendas en ese momento, pero que después vas a empezar a, como dice Steve Jobs, a conectar los puntos al final del día.
vas a ser más fuerte, vas a ser más ordenada, vas a ser más meticulosa, no vas a agarrarte de los pelos con la SUNAT si es que te lees la teoría primero. Y todo es un proceso, ¿no? Y creo que el emprendedor no necesariamente tiene todas estas aptitudes de buenas a primeras, pero las puede ir aprendiendo. Y estoy de acuerdo contigo en que no todo el mundo tiene que ser emprendedor o deba ser emprendedor, porque creo que tiene que empezar con tu verdad. ¿Te gusta el trabajo que tienes? ¿Amas el trabajo que tienes? No necesitas emprender si eso te da tranquilidad y te hace genuinamente feliz. Pero si estás pensando en como que esto no me gusta, necesito algo, necesito un poco más de tiempo para mí, puedes explorar otras opciones mientras tengas tu margen de seguridad atendido, ¿no? Aquí nos pregunta Nancy, ¿se requiere de un buen capital para el emprendimiento? Para iniciar, ¿es recomendable el préstamo en el banco? Nosotros no nos apalancamos con el banco hasta que tuvimos que escalar la producción al siguiente nivel. Yo empecé mi emprendimiento con $300 y empecé haciéndolo muy, muy, muy pequeñito, porque obviamente tenía todas mis necesidades cubiertas con mi cheque al final del mes. Entonces es muy, muy necesario que tengamos este margen de seguridad para poder emprender, porque si de buenas a primeras no tienes la estabilidad económica en el momento para poner tus necesidades básicas primero atendidas, puedes utilizar el préstamo del banco, y si eso no funciona, porque Álvaro, si no me equivoco, nos dijo que en efecto el 90% de los emprendimientos dejan de existir a partir del cuarto año. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que no se debe tomar muy a la ligera si es que vas a pedir capital en el banco o le vas a pedir algún préstamo a algún familiar para poder empezar, ¿no? Si no tenemos todas las habilidades o todo el equipo necesario para que esto tenga éxito, porque necesitas varias partes para emprender, emprende desde pequeñito para que puedas adquirir todas este conocimiento y te puedas ir entrenando para que puedas liderar, si es lo que deseas, un emprendimiento más grande. Una consulta más, Lourdes, y ya para ir cerrando. ¿Cómo fue que identificaste? Porque de hecho el sector cosmética es bastante amplio, ¿no? O sea, es un mercado bien grande. ¿Cómo fue que tú identificaste tu nicho de mercado? Me encantaría decirte que hice un estudio de mercado y que estudié todas las tendencias de la cosmética, pero en lo personal no fue así. Simplemente estaba scratching my own age, resolviendo el problema que me aquejaba en ese momento. Y creo que al no tener este pensamiento emprendedor al inicio, no dije, uy, voy a hacer este emprendimiento para convertirlo en una empresa, renunciar a mi trabajo de los sueños y convertirme en emprendedora, sino que fui viendo a medida que iba pasando el comportamiento humano, básicamente. Y creo que eso es algo que tiene que ver mucho con self-awareness y que tiene mucho que ver con la curiosidad de saber por qué los seres humanos actuamos como actuamos. A lo largo de estos últimos años, no solamente la comida orgánica, la cosmética orgánica y el estilo de vida saludable se hace más presente en cada una de nuestras vidas, porque necesitamos la longevidad como una idea para poder seguir existiendo. Y creo que a medida que vamos identificando el comportamiento humano, podemos entender los trends o podemos entender un poquito, no siquiera los trends, porque siento de que la cosmética natural va a convertirse en la regla y no en la excepción. Es increíble que hasta el día de hoy podamos encontrar en los supermercados formaldehído, que es un conocido carcinógeno prohibido en Estados Unidos, prohibido en la Unión Europea, que se ha prohibido y se ha sacado de todos los supermercados hace 3 años o 2 años en estos países, y nosotros todavía lo seguimos viendo en todos los productos de cosmética que tenemos. Y así muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que si entendemos el comportamiento humano, para mí fue muy claro de decir, esto lo tiene que saber todo el mundo. Y antes de convertirnos en una empresa, nos convertimos en educadores, de decir, esta es una opción, no para todos, porque muchos no tenemos el privilegio o no hemos tenido el privilegio de poder preocuparnos de dónde viene nuestra comida, es orgánica, la han regado con pesticidas. El pollo, ¿cuántas hormonas tiene? Eso nos hace daño, y creo que empieza también con este privilegio que tenemos de podernos preguntar eso, porque
no necesariamente el mayor porcentaje de nuestro país puede hacerlo, pero creo que es importante que sí tenemos la posibilidad de elegir entre un shampoo, una suerte de lechuga orgánica. A lo largo eso nos va a ayudar a que el proceso de nuestra vida, la longevidad, sea disfrutable. No tengamos que vivir empastillados los últimos años de nuestra vida. Y creo que ese es un concepto que todavía en el Perú no lo acuñamos, pero que tenemos que ir educando poquito a poquito porque debería ser la norma y no la excepción. Exacto. Lourdes, en verdad ha sido todo un gusto tenerte. Hay tanta información. De mi parte me encantaría pues continuar y continuar. Muchísimas gracias a las personas que nos han hecho llegar sus afectos, su cariño, sobre todo sus preguntas. Nancy Guzmán dice excelente. Los invito por favor a que puedan encender sus cámaras para poder así tomar una fotografía. Vamos a poner igual esto en redes y le vamos a dar el agradecimiento justamente Lourdes, para que podamos así difundir estos grandes productos que en realidad no solamente llegan a ser productos, sino tienen parte de tu corazón ahí seguramente. De todas maneras, y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Sana, Evelina, Álvaro por acompañarme en este camino y por darme la oportunidad de contar nuestra historia desde nuestra vulnerabilidad y desde el profundo amor y mensaje que queremos de mostrarles una cosmética peruana, una cosmética nuestra, una cosmética que nos ayuda a cuidarnos y sobre todo que es responsable con nuestro Perú. Y no quisiera irme sin hablarles muy rapidito de la importancia que necesitamos tener en cuenta de la narrativa que tenemos con nosotras mismas acerca de cómo lucimos, cómo nos vemos. Si pueden participar de nuestras charlas de cosmética natural y si pueden participar de nuestras charlas de masajes faciales o de amor propio, nosotros tenemos una plataforma de educación que se llama The Beauty Lab, en donde ponemos talleres gratuitos que nos ayudan a entender la relación que tenemos con el maquillaje, con nuestra piel y ayudarnos a amar esa parte de nosotras sin compararnos con una foto o con una post de internet que está muy photoshopeado. Creo que eso es súper importante. Cuidarnos mental, física y psicológicamente, pedir ayuda cuando sea necesaria y hacer obviamente lo que está muy, muy cerquita a nuestro corazón. Así que muchas gracias. Muchas gracias Lourdes. A ver, bueno, vamos ahora entonces. A ver, vamos a dejar de compartir para poder tener la foto. Y Muy los bien, Álvaro. Gracias, Lourdes. Muy excelente exposición. Gran testimonio de vida, replicable para todos. Y no quería, antes de tomar la foto, dejar pasar una pregunta que identifiqué en el chat. A ver, ¿dónde la tengo? De Nelly, perdón, de Nelly Goicochea. ¿Cómo formaste tu equipo de trabajo? ¿Cómo los reclutaste? Pregunta Nelly Lugo. Muchas gracias por la pregunta. Es un proceso constante. Creo que al inicio es bastante prueba y error. Y a medida que vas creciendo necesitas nuevas aptitudes y nuevas habilidades, nueva expertise del equipo que va a ir acompañándote a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que es muy importante tener un periodo de prueba porque el papel siempre soporta todo y no necesariamente tus mejores amigos son tus mejores compañeros a largo plazo porque requieres de una expertise muy, muy, muy importante y de entender que el liderazgo también necesita límites. Esto es algo que aprendemos en el camino y que no, con toda la teoría que podamos recopilar de 2 millones de libros, al inicio no lo vamos a internalizar como debemos, pero creo que es muy importante hacer una suerte de estructura de lo que necesitas para el momento en el que estás en tu emprendimiento o en el trabajo y hacer mucho prueba y error, ¿no? 3 meses de prueba, porque en la práctica todos tenemos maneras distintas de trabajar, no necesariamente mejores o peores, pero a veces no necesariamente que puedan
hacer sinergia con otras áreas o con otra parte del equipo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, una cosa que es muy importante para mí en contratación es que sean buenas personas, que no estén de alguna manera con pensamientos negativos o que contaminantes, porque eso es algo que a nosotros definitivamente eso es como un check automático, ¿no? Entonces, definir tus valores como empresa, las funciones y prueba y error. No hay una ruta específica. Gracias, Lourdes. Bueno, ahora sí vamos a proceder a tomar la foto. Bueno, invitamos a Nancy, Isabel, Rosario, Elisa, Laura, Luza y Liz a que, bueno, activen sus cámaras para tomar la foto y no se pierdan la oportunidad de salir en las redes sociales de Alumni. Bueno, estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y también en el YouTube. Listo. Bueno, Voy a tomar la... sí. A ver, hago el conteo. 1, 2, 3. Una más, por favor. Uno, dos, tres. Ya está. Gracias. Gracias por las imágenes. Muchas gracias a todos por participar. Los esperamos en los siguientes webinars y talleres que también vamos a tener. Y esperamos, Lourdes, volver a tenerte en otra oportunidad. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dado hoy. Y antes de olvidarme, todas las que están participando en la charla, o absolutamente todos, tienen un código de descuento especial que se llama ESAN20 para que puedan probar nuestros productos cuando gusten. ESAN20, y si por favor, Evelyn, lo puedes compartir con Sí, todas lo las ponemos. personas que se han ido. Me olvidé de decirlo, pero teníamos ese regalito para ustedes. No te preocupes, lo ponemos ahora en los agradecimientos para que toda nuestra comunidad esté informada. Muchísimas gracias, Lourdes, y que tengas una muy buena noche.